inherente a las enfermedades plaquetarias. Como ustedes saben, las plaquetas juegan un rol importante en ese fenómeno conocido con el nombre de hemostasia. Son componentes que junto con los vasos sanguíneos y las proteínas plasmáticas van a provocar este fenómeno complicado de explicar, llamado hemostasia, y que para el cirujano dentista, para incrementar su cultura y su bagaje cultural médico, y para evitarnos pasar situaciones incómodas cuando tenemos a estos pacientes con algún problema de los elementos formes de la sangre o factores de coagulación, vamos a explicar las principales enfermedades que corresponden a este grupo de enfermedades, bueno, a la redundancia. ¿Verdad que sí, doctor? Sí, sí. Entonces, para hablar de plaquetas y hablar de factores de coagulación, hay que recordar la hemostasia. Y hemos dicho que la hemostasia es de dos tipos, ¿no es verdad? La natural y la quirúrgica. Y la quirúrgica es la que mayormente realizamos nosotros, ¿no es verdad? ¿Cuál es el primer procedimiento quirúrgico que hace el cirujano dentista para conseguir hemostasia? Compresión, ¿no? Compresión de los dedos. Hay algunos que hacen con un dedo, otros con dos, otros con toda la mano, otros con las dos manos, otros le ponen el pecho encima, el pie encima del pecho, ¿no? Otros más dramáticos se arrodillan, comienzan a implorar a Dios, diciendo que se van a portar bien, que van a leer el curso, ¿no? Otros más dramáticos sabemos que ya no van a ser infieles, ¿no? Y que el cordoncito se puede desangrar, ¿no? Pero saber pues que existen dos tipos de hemostasia: la hemostasia natural y la hemostasia quirúrgica. Y tanto la natural como la quirúrgica existen procesos que han sabido clasificarlos para un mejor entendimiento. Así, por ejemplo, tenemos 4 procesos que explican la hemostasia. Luego de que se produce la ruptura del vaso sanguíneo, la primera fase que aparece es la fase vascular. Es una fase rápida, inmediata, que hace que el vaso sanguíneo se contraiga, una medida de protección. Luego de esa fase vascular, que dura minutos, segundos, comienza a activarse las plaquetas y viene la fase plaquetaria, en donde las plaquetas se van a adherir y se van a agregar entre ellas, se van a transformar, ¿no? Y van a tapar, ¿no?, esa comunicación que existe al medio externo del vaso sanguíneo. Y ahí termina la fase plaquetaria, que se conoce con el nombre de tapón plaquetario. Después, cuando el tapón plaquetario se ha formado, comienzan a intervenir las proteínas plasmáticas de la sangre, llamadas factores de coagulación sanguínea. Estos factores de coagulación sanguínea, que se identifican con números romanos, se comienzan a activar con el único propósito de convertir una proteína soluble llamada fibrinógeno en una proteína insoluble llamada fibrina. Es la fase de coagulación o fase propiamente dicha. Y luego que se forma fibrina, algunos libros, sobre todo los más modernos, han indicado otra fase de la hemostasia, que es la fase de la fibrinólisis o fibrinolisis, ¿no?, en donde le dicen al organismo ya se convirtió en fibrina, ya no hay que formar más fibrina, hasta acá no más, ¿no? Entonces, cuando se le pregunte en un examen, ¿no?, cuáles son las fases de hemostasia, ustedes tienen que saber que son la fase vascular, la fase plaquetaria, la fase de coagulación propiamente dicha y la de la fibrinólisis, la que sigue, doctor. Entonces, como les decía, ¿no?, la hemostasia puede ser de dos tipos: la natural, ¿no?, y la quirúrgica. En la quirúrgica, mayormente, ¿qué hacemos nosotros? Compresión. El cirujano dentista hace compresión, donde él le diga, si el enamorado le muerde el labio y hace una herida, ¿lo voy a saber qué hacer? Compresión. Pero aparte de la compresión, tenemos pinzas. Quiero que eso lo dijimos hace 12 clases, ¿no? Hay que conocer las pinzas, ¿no? Por ejemplo, pinzas hemostáticas, Alejandro. No es que sea tan piña que en el tercer examen te diga, mencione usted 5 pinzas, 4 puntos por cada pinza. Una sola pregunta nada más. Hay que saber cuáles son las pinzas hemostáticas, ¿no? La Hartleton, llamada Mosquito, la Coger, la Kohler, la Kelly, recta, curva, derecha, izquierda, como ustedes quieran llamarla.
pero hay que aprender. Estamos en tercer año, están llevando cirugía. Hay que preguntar, ¿cuáles son las piezas hemostáticas? ¿Me puede decir 3, 4? Estoy conociéndolas, ¿no? Después tenemos las sustancias vasoconstrictoras, que algunos lo llaman como hemostáticos tópicos, y cuando se emplea de forma sistémica se llaman hemostáticos sistémicos. Tenemos que saber qué sustancias vasoconstrictoras mayormente podemos utilizar. Yo le dije, para el cirujano dentista, la mejor sustancia vasoconstrictora es el hielo. Para todo el mundo, cuando hay un proceso de una pérdida de sangre, ¿no? Colocar hielo en la zona donde se ha intervenido. Después, pero también tenemos nosotros la adrenalina, tenemos la trombina, tenemos el sulfato cálcico, ¿no? Tenemos el hierfan, el surgicel, el oxicel, el veneno de víbora de Russell, el ácido tánico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de sustancias vasoconstrictoras. Después tenemos los hilos, ¿no? Llamadas suturas, que pueden ser clasificadas entre suturas reabsorbibles y suturas no reabsorbibles. Entonces, una vez en el examen de pregunta, mencióname 3 suturas reabsorbibles, ¿no es verdad? Johan Marco. Ya sabe Johan que tenemos reabsorbibles, tenemos el cálculo, tenemos el ácido poliglicólico, el polilastin, son suturas reabsorbibles que es utilizado en la práctica odontológica. Y tenemos el electrocauterio, que no solamente sirve para cortar, sino para también conseguir hemostasia. La que sigue, ¿no? Pero el interés del cirujano dentista es saber leer e interpretar exámenes, ¿no? Porque si se va a enfrentar a un paciente que clínicamente sospecha que puede tener una alteración hematológica, ¿qué hace? Interconsulta y pide exámenes. ¿Y qué exámenes solicitar? Mayormente tenemos 7 exámenes que tenemos que saber solicitar a un paciente que sospechamos de alguna enfermedad que está afectando a la hemostasia. ¿Cuáles son? Ustedes ven en la fase plaquetaria. Si ustedes ven cambios en los valores del tiempo de sangría, en el porcentaje de agrometría plaquetaria o en el número de plaquetas, ustedes van a decir, la fase plaquetaria es el motivo de por qué no hay una hemostasia, si lo ven ustedes alterados. Pero si ustedes ven alterados el tiempo de coagulación, el tiempo parcial de tromboclastina o el tiempo de protrombina, ustedes dicen, no, la que está fallando es la fase de coagulación propiamente dicha. Entonces tenemos que saber pedir e interpretar los exámenes. Porque si no sabemos leer, pedir e interpretar los exámenes, doctor, me sacaron la muela y estoy con hemorragia, ¿qué hago? Ya ponte una ampolla de disildones, dice. O tómate una pastilla de ESNA, o aplícate vitamina K. Así no se resuelven los problemas. Nosotros tenemos que saber el por qué no se hay hemostasia. Por lo cual tenemos 2 grupos de exámenes adecuados para diferenciar dónde está el problema. Si está en la fase vascular plaquetaria o está en la fase de coagulación propiamente dicha. Y el otro examen que no está ahí es el INR, ¿no? Que solamente se solicita a los pacientes que están anticoagulados, porque siempre va a ser 1.1 el valor normal, pero el paciente anticoagulado solamente va a estar aumentado, y al ser aumentado nos va a indicar a nosotros que no podemos hacer el procedimiento quirúrgico. Entonces, si en el examen se les pregunta, diga usted qué exámenes solicitan para evaluar la hemostasia primaria, columna de la izquierda, porque la hemostasia primaria viene desde la fase vascular hasta la fase plaquetaria. Entonces, ¿cuáles son? Tiempo de sangría, agrometría plaquetaria y conteo de plaquetas. Si se le pregunta en el examen, diga usted qué exámenes se debe solicitar para valorar la hemostasia secundaria, tiempo de coagulación, tiempo parcial de tromboclastina y el tiempo de protrombina. Y ahí están sus valores normales, ¿no? La que sigue. Bueno, yo se lo he colocado para que vaya bien el examen, ¿no? Para que se lo aprendan. Aquí tenemos 2 exámenes principales, los 4 exámenes principales: el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboclastina, el conteo de plaquetas y el tiempo de sangría.
puede haber hemorragia, puede haber falla de la hemostasia. Y cuando tú pides los exámenes, los 4 valores pueden estar normal. Entonces, se le pregunta, ¿cuál puede ser la causa de la falla de la hemostasia? ¿Cuál puede ser la causa? ¿Por qué sigue la hemorragia? Si todo está normal, entonces la causa puede ser vascular. Puede haber un hemangioma, puede haber una telangiectasia, puede haber un adrenoma piógeno. Vean ustedes un adrenoma piógeno, hagan un corte, por más que se arrodillen y digan que van a estudiar o que ya no van a ser infieles, siempre han sangrado, hasta que no retires todo el adrenoma piógeno. Porque el adrenoma piógeno es un conjunto de vasos sanguíneos nuevos formados, ¿no? Entonces, por más que tú vas a decir, no, ya no te paran, entonces vasoconstrictora, siempre va a seguir sangrando. Entonces, ¿cuál es la falla ahí? Es una falla vascular, o puede haber una falla del factor 13. Que como ustedes saben, tiene un nombre. Es necesario que ustedes aprendan los nombres de los factores de coagulación. Pero no se preocupen, en la diapositiva va a salir. Después, todo está normal, a excepción del tiempo de protrombina, que el tiempo de protrombina está reducido, está disminuido. ¿Cuál es la deficiencia ahí? Es la deficiencia del factor 7. Cuando hay deficiencia del factor 7, en la actualidad, en este siglo XXI, se está considerando que el paciente tiene una pseudohemofilia. Pseudohemofilia. Deficiencia del factor 7. Todo está normal y lo único que está aumentado es el tiempo parcial de tromboplastina. Si está aumentado el tiempo parcial de tromboplastina, lo más común que puede encontrar el cirujano dentista es que está frente a un paciente con hemofilia A. Deficiencia del factor 8. También puede haber deficiencia de factor 9 o deficiencia de factor 11, pero como les decía yo hoy día en la práctica mini, es como que tú aprendes el curso a la primera. Es bien difícil. Hemofilia B, hemofilia C, es como sacarte la tinta. Pero la hemofilia A, que es deficiencia de factor 8, eso sí, alguna vez nos vamos a encontrar. Aunque sea una vez cada 5 años, tenemos que encontrarnos con un hemofílico. Y si no lo encontramos es porque nunca hemos preguntado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes que tienen aumentado su tiempo parcial de tromboplastina? Que tienen deficiencia de los factores que comprometen a la hemofilia A, hemofilia B o hemofilia C. Y también puede ser que esté prolongado, ¿por qué? Porque le están administrando ¿qué? Heparina. Después puede estar todo normal, el tiempo de cotrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, pero tiene una disminución en el número de plaquetas y el tiempo de sangría está aumentado. Estamos frente a un paciente con trombocitopenia. Y así sucesivamente podemos nosotros dar ciertas variaciones. No, yo sé que la primera sea para la fila 1, la tercera para la fila 3, la cuarta para la fila D. ¿No? Es bueno conocer este cuadrito. ¿No? Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que dijo ya Johan en la mañana, ¿qué vamos a encontrar prolongado? El tiempo de sangría y el tiempo parcial de tromboplastina. Ahí está. Tiempo de sangría aumentado, tiempo parcial de tromboplastina aumentado. En cambio, el número de plaquetas está normal. El tiempo de protrombina está normal. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Este cuadrito que lo puse hoy día antes de comenzar la clase. La que sigue, doctor. Entonces, regresemos. ¿Qué vamos a encontrar en la fase vascular que corresponde a la hemostasia primaria? Es una respuesta vasoconstrictora, ¿no? Pero esta respuesta vascular vasoconstrictora puede estar prolongada, entonces puede haber sangrado, no puede haber hemostasia, ¿no es verdad? Entonces, ¿y por qué está aumentada? En la presencia de infecciones, ciertos fármacos que puede tomar el paciente, en el síndrome de Cushing, ¿no? Por insuficiencia renal, ¿no? En los hemangiomas, en los adenomas piógenos, en esas telarañas que vemos nosotros en la piel, conocidas como telangiectasias. Ahí tú le haces un cortecito, se va a demorar más, ¿no? De hemostasia, porque la respuesta vascular va a estar alterada, ¿no? Y también la vamos a encontrar en enfermedades hereditarias y en enfermedades adquiridas, la que sigue, doctor.
¿Cuáles son las enfermedades hereditarias? La que hoy día Mina no quiso hablar, ¿no? Sobre la red de Weber. Ahí está, red de Weber. Y para algunos autores, aunque aquí Johan ha dicho que no, que ya en el 2015 han hablado también sobre la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta bibliografía, considera que von Willebrand es una alteración vascular, pero más adelante van a encontrar como una alteración plaquetaria. ¿Por qué? Porque son las plaquetas las que producen el factor von Willebrand. Ahí está la angiopatía de von Willebrand, es una enfermedad de carácter autosómico dominante, puede estar presente en el hombre y la mujer, y mayormente se detecta por un sangrado nasal, o por una hemorragia gingival, o por una hemorragia muy persistente luego de una exodoncia. La que sigue, ¿no? ¿Y cuáles son las enfermedades adquiridas? Son las enfermedades que va sufriendo el ser humano, pero que no están en relación al número de plaquetas. Son las llamadas púrpuras no trombocitopénicas. El paciente puede tener lesiones purpúricas en la piel, puede presentar lesiones en articulaciones, pero no por el número disminuido de plaquetas, sino porque hay alteraciones, no en la función de las plaquetas. Así, por ejemplo, tenemos la púrpura reumatoidea. Se da por una deficiencia en la respuesta vascular del paciente, como la púrpura por escorbuto, como la púrpura de los diabéticos, ¿no? ¿Por qué el diabético tiene mayor tendencia al sangrado? Porque está mal su factor de coagulación, ¿no? Sus factores de coagulación están perfectos. Están mal sus plaquetas, no, sus plaquetas están normales. Entonces, ¿por qué el diabético sangra más o se demora en cicatrizar, hay mayor tiempo de sangrado? Porque la fase vascular es deficiente. Porque hay angiopatías, ¿no? Que sufre el diabético. Y es por eso que el paciente diabético hay que entenderlo de una manera objetiva, dándole primero, haciendo su historia clínica y mandándole una interconsulta a su médico tratante. Púrpura de los hipertensos, ¿no? Es lo primero que nos puede pasar a nosotros. Le coloca la anestesia al paciente de 60 años, tiene 14,9, la tensión le has hecho sufrir, le has hecho el dolor, le aumenta la presión, hace la exodoncia y sangra. Dice, pero ¿por qué sangra tanto, Dios mío? Te pone de rodillas y sigue sangrando. Si tú le tomas la presión, solamente es un hipertenso. ¿Qué hacer en esos momentos? Quizás ponerle un antihipertensivo debajo de la lengua. Es más que suficiente para controlar. Sí me ha pasado, por eso les explico, ¿no? Y les digo, también lo pueden leer ustedes, ¿no? En otra universidad donde yo hago parte clínica de cirugía, hacen las exodoncias y dicen, doctor, no para de sangrar. Ya tomó la presión, ya tiene 16 días de experimento y no está muerto, le digo. Pero por la hipertensión no está el sangrado, tienes que manejar la presión arterial. Le maneja la presión, le pone su pastilla sublingual, comienza a bajar la presión y evita el sangrado. ¿No? Después tenemos la púrpura de las infecciones, de la difteria, de la fiebre, ¿no? La que sigue, ¿no? Está dando pues. Luego de eso, que termina la fase vascular, se inicia la fase plaquetaria. O sea, ¿cuándo se termina la fase plaquetaria? Cuando se constituye el trombo plaquetario, ¿no? Las plaquetas son células secretoras sin núcleo, ¿no? Presentan dos tipos de gránulos, los gránulos densos y los gránulos claros. Los gránulos densos, ¿qué producen? Producen serotonina, adrenalina, noradrenalina, ADP y ATP. Y los gránulos claros o alfa gránulos, ¿qué producen? Fibrinógeno, factor von Willebrand, factor 4 plaquetario, factor 3 plaquetario, factor 2 plaquetario. Esas son las funciones de las plaquetas. ¿La que sigue, doctor? Y las plaquetas tienen varias funciones, como para incrementar nuestra cultura médica. Las plaquetas presentan dos tipos de funciones: funciones dinámicas, como saben, y funciones plasmáticas. Mayormente las enfermedades relacionadas a las plaquetas están relacionadas a sus funciones dinámicas. ¿Por qué? Porque pierde la adhesividad
pierde la agregación. También pierden la metamorfosis viscosa. ¿Qué pasa? Cada vez que selecciona un vaso, la plaqueta se junta con otra plaqueta y se comienzan a jorquear, se convierten en hol, salen pseudópodos y se unen entre ellas, se juntan y forman toda una malla, ¿no? Después también tienen la fusión trombodinámica y la fusión retráctil. Pero mayormente las enfermedades ligadas a las plaquetas es que sea por número o por calidad. Y si es por calidad, es porque hay una falla en la adhesión o hay una falla en la agregación. Vamos a verlo. Sí. ¿Y cuáles son las funciones plasmáticas? Liberar factor 3, liberar factor 2, liberar factor 4. ¿Cuál es su nombre? Ojalá que lo averigüen. No vaya que venga esa pregunta en el examen. Y son diferentes a los factores plasmáticos, ¿no? Porque los factores plasmáticos vienen en números romanos. En cambio, los factores plaquetarios vienen en números arábicos. Estas son las funciones plasmáticas. Es un poco para incrementar nuestra cultura. La que sigue yo no. Muy rico, ya está la clase allá. Y ahí está la clasificación de las enfermedades de las plaquetas. El primer grupo vamos a clasificar a las enfermedades de las plaquetas de acuerdo a su calidad. No está fallando el número, está fallando la calidad de las plaquetas. Y cuando falla la calidad de las plaquetas, podemos clasificarlas en dos grandes grupos: en congénitos y adquiridos. Puede haber falla congénita, pero con coagulación normal. Y acá tenemos dos enfermedades. Una enfermedad familiar, la trombopenia de Glasman, por mucho incesto, ¿no? Mayormente en la población iraquí, dice que el 4% de esa población sufre trombopenia de Glasman. ¿Por qué? Porque el primo está con la prima. Y el primo con la madrina, con la tía. Por eso hay esta enfermedad de adhesión, agregación, y la enfermedad de Bernard-Fourier. Son raras, son rarísimas. Tuve la mala suerte de ver una trombopenia de Glasman, un contador acá en el Perú, que sabía más de su enfermedad que el mismo hematólogo. Y de coagulación anormal, ¿qué tenemos? El déficit plaquetario 3 y la enfermedad de von Willebrand. Miren acá, ya está clasificando la enfermedad de von Willebrand como una enfermedad de las plaquetas de la calidad de tipo congénito. En la otra diapositiva está clasificado como una enfermedad de la respuesta vascular. Y los adquiridos, como decía Johan Medina, por insuficiencia renal, ¿no? Por hepatopatía crónica, por cardiopatías congénitas o por la enfermedad de Kahler. La enfermedad de Kahler es el nombre que recibe el mieloma múltiple. Es una enfermedad neoplástica que afecta a las células plasmáticas. Células plasmáticas, doctora, que producen las inmunoglobulinas. Entonces ya sabe usted quién produce las inmunoglobulinas. En su caso de Wilcox Addis, ¿no? Las células plasmáticas que están en la médula ósea son las que producen las inmunoglobulinas. La que sigue, doctor. Y tenemos la de cantidad. De cantidad podemos decir que existen dos posibilidades. En que exista un aumento del número de plaquetas, que se conoce si es transitorio o es permanente, como trombocitemia o trombocitosis, y la disminución, que mayormente es la más frecuente, ¿no? Y viene a ser la trombocitopenia, que puede ser trombocitopenia primaria o enfermedad de qué, Wendy? Cuerpo, ¿no? Ahora, trombocitopenia secundaria. ¿Secundaria qué? Secundaria a AINES, secundaria a antibióticos, secundaria a ácidos, a cualquier producto químico o farmacológico donde el organismo es susceptible, que hace que no haya producción de plaquetas. ¿La que sigue, no? Entonces comenzamos con la primera, la trombopenia de Glasman. Vuelvo a repetir, eso es como relleno. Lo importante es la diapositiva donde está la lectura y la interpretación de los valores que sufren el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de sangría y el número de plaquetas. Eso es lo más importante. Eso de acá, como digo, trombopenia de Glasman, en mis 33 años de profesión, solamente una vez he visto trombopenia de Glasman.
una sola vez. Es una enfermedad hereditaria, autosómica, no recesiva, con relaciones cosanguíneas, quiere decir, el que está en la prima con el primo, ¿no? Se ve la reducción de la respuesta de agregación plaquetaria. Hay anomalía del receptor de la glicoproteína. ¿Qué glicoproteína te acuerdas, Alejandra? 2B. 2B, ¿no? Pregunta de examen. Así antes colocaba, preguntaba en el examen. ¿Y usted a qué diferencia del receptor de glicoproteína produzca la enfermedad de Gladman? 2B, ¿no? 2B, interesante. Ah, sí, ya no. Giorgio, que me sorprende, Giorgio. Eso no habíamos pasado. Pero ya no preguntamos eso en los exámenes. La que sigue, Giorgio. ¿Cuáles son los síntomas? La púrpura, esa lesión, descamación sanguínea de color purpúrico, ¿no? Que encontramos en la piel. Las petequias, que son descamaciones sanguíneas a manera de punta de alfiler, ¿no? La hemorragia subconjuntival también. Epistaxis, doctora. Epistaxis. Sangrado nasal. Sangrado nasal para no pelear. Y sangrado gisural, ¿no? Es lo que vamos a encontrar en esta enfermedad, siempre y cuando nos vayamos de paseo por Irak, ¿no? Ahí la doctora nos invite, ¿no? Pasando una temporada por ahí, podemos encontrar esta enfermedad que es muy frecuente, vuelvo a repetir, en esa población que tiene costumbre de casarse entre primos. La que sigue. ¿Qué vamos a encontrar en otro laboratorio? El tiempo de sangría aumentado, tanto que puede llegar de 20 a 30 minutos, ¿no? La retracción del coágulo ausente o disminuido, y hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Que es clínicamente imposible diferenciarlo. Por ejemplo, con la afibrinogenemia. Es difícil clínicamente diferenciar si está frente a una afibrinogenemia o una trombastenia de grasa. La afibrinogenemia es el déficit del factor 1, ¿no? La enfermedad por deficiencia del factor 1. Después la disminución de las plaquetas, trombocitopenia o la enfermedad de von Willebrand. ¿A qué sigue? ¿Cuál es la terapia? Bueno, nosotros no estamos en terapia. Nosotros vamos a hacer el tratamiento odontológico de los pacientes con trombastenia de grasa. Como decía hoy día en la práctica, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? No con un paciente con trombastenia de grasa, sino con un paciente con compromiso médico. Y eso ya lo hemos explicado. No sé, pero mis alumnos de práctica se han olvidado. 5 son los pasos que debemos tener, ¿no? El primer paso es la confesión de historia clínica. El segundo paso es la interconsulta con el médico tratante. Siglo XXI, un cirujano dentista que dice, no, eso no pasa nada, yo mismo le suspendo, pasa algo, no hay nadie quien te apoye. El tercer punto es valorar lo que has obtenido de la historia clínica y de la que te dice el médico tratante, que es la valoración de los resultados. El cuarto punto viene a ser un protocolo de reducción de ansiedad del paciente que vas a atender. Imagínense, nosotros no tenemos ninguna enfermedad, dicen, vas a ir al dentista, no, mejor el próximo jueves. Y así vas pateando. ¿Por qué? Porque te causa a veces un poco de temor, de aversión. Entonces hay que tener un protocolo de reducción de ansiedad no farmacológico. Porque si fuéramos farmacológicos, qué fácil, ¿no? A todos le das fármacos y no hay ningún problema. Pero esa reducción de la ansiedad no farmacológica tiene que ser de nosotros mismos, haciendo empáticos con el paciente, teniendo empatía con el paciente. Cuando tú lo recibes al paciente, no decir, ya siempre, ¿cuál es la enfermedad que vas a sacar? No, sino saludarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Casado, soltero? Es hablar con el paciente por lo menos unos 3, 4, 5, 10 minutos para que el paciente vaya perdiendo un poco el temor de que va a abrir la boca y tú le vas a meter tu manaza ahí, ¿no? Y no es así, pues. Entonces tenemos que ser empáticos con el paciente. Tenemos que ganarnos esa confianza del paciente. Y sobre todo tenemos que demostrar al paciente que nosotros sabemos lo que vamos a hacer. A veces cuando ustedes van aquí el próximo año, de aquí a 2 años a clínica, señora Chao, el paciente no es sordo, el paciente escucha. Qué mala suerte, no traje ese forceps que me ha pedido el doctor. Me olvidé de la fresa. No traje la cubeta. Oye, ¿tienes cubeta? Me olvidé la pieza de alta para cortar la muela. Y el paciente está con todos sus paños ahí
encima tapado, donde no ven nada, ¿no? Entonces, así no vamos a poder trabajar. O sea, aparte de ser empáticos con el paciente, aparte de ganar la confianza del paciente, tenemos que demostrar al paciente que sabemos lo que vamos a hacer. Hay que explicarle al paciente lo que vamos a realizar. Si bien es cierto, en nuestro país, nuestra cultura, le gusta hablar mucho en diminutivo, es necesario explicar al paciente no en diminutivo. Porque cuando dice, no te preocupes, te voy a hacer un cortecito para sacarte tu muelita. El paciente a mí dice, cortecito para sacar mi muelita, pero a mí me dicen, burro, tengo una muela de caballo. ¿Por qué me está engañando el doctor? Entonces, en vez de darle confianza al paciente, no le das confianza. Le causa más temor. Dice, ya doctor, no se preocupe, yo vengo la próxima semana. Y nunca más aparece. Y tú tienes que sacar del bolsillo derecho para pagar tu consultorio, porque el paciente no viene, ¿no? Entonces, hay que ganarse la confianza del paciente, hay que expresarle en forma clara y precisa lo que le vamos a hacer al paciente. Hay que decir al paciente que venga acompañado. Yo ya le conté este caso, ¿no? Una vez fue un paciente que tenía un problema alérgico, la primera cita fue con su esposa, cuando yo se sintió mejor fue con la amante. Estaba más atendiendo, ¿no? Pero tienes que explicarle, puede venir usted acompañado, el paciente se va a sentir más seguro. Y en el momento que vas a hacer la intervención, tienes que colocar una buena anestesia en intensidad y duración. Doctor, no sé qué pasa, he puesto 5 cartuchos y todavía no le hace efecto, no le agarra la anestesia. A lo mejor no quiere agarrar contigo, pues, ¿no? O no has repasado bien los reparos anatómicos para colocar una buena anestesia. O quieres poner anestesia tronculares con las agujas celestes, ¿no? O agujas cortas. No es que así no le duele, no, tiene que ser con agujas amarillas, la más larga, para que sientas que has tocado hueso. Como punto de referencia cuando recién inicias. Si no, siempre vas a fracasar en tu anestesia. Y siempre tienes que meter el dedito. El índice para el lado derecho, si eres diestro. Y el pulgar para el lado izquierdo, si eres diestro. Si eres siniestro o eres zurdo, no. Pero el diestro sí. El diestro agarra su dedo índice para colocar la anestesia en el lado derecho. No está con el espejo. El espejo quizás lo puede usar el profesor, el que ya tiene experiencia, el que sabe por dónde va a introducir la aguja. Pero el que recién empieza, nosotros, que somos cachimbitos, tenemos que palpar, pues. Si no palpamos, no tocamos, no aprendemos por dónde va a introducirse la aguja. No, si te dicen a la altura de la cúspide de la segunda premolar, a la altura de la línea media, no, pero tienes que tocar. No tocas, no aprendes. Entonces, tienes que tocar al momento de tocar la anestesia, no con un espejo, siempre con el dedo, ¿no? Que sea el dedo índice para el lado derecho, dedo pulgar para el lado izquierdo. No te digo índice a no ser que ustedes sean extraterrestres, ¿no? Y puedan doblar el dedo. Pero yo no puedo doblar el dedo para poder palpar. Ejemplo, con el pulgar, el lado izquierdo sí lo puedo palpar. Índice no se puede. A no ser que sean índice. Entonces, luego de eso, de colocar la anestesia, todo, hay que saber evitar expresiones incongruentes, ¿no? Como decir, picha, qué piña. Siempre la muela más difícil me toca a mí. Y encima el profesor no ha venido. Ah, qué bien, ya saqué la primera, dice. Y el paciente está desmayado, ¿eh? Yo le explico eso porque eso ha pasado en un hospital muy reconocido sobre oncología, donde un residente de segundo año estaba con un residente de primer año haciendo una biopsia ganglionar. Y el residente de primer año dice, caramba, si me toca a mí lo más fácil, más difícil, ¿verdad? El paciente estaba loco. ¿Por qué? ¿Qué pasó, señor? Usted dijo que era la primera vez que hacía. No, era una broma, señor. Sí, no una atención oncológica, sino en una atención quirúrgica de una biopsia de un ganglio cervical, ¿no? Ahí en eso nos enseña a nosotros que hay que ser cautos al momento de hablar. Y no va a estar chivando, ¿no? La canción del momento. Nada de Maluma ni de esas cosas, ¿no? O de Rocío Dúrcal, ¿no? Tiene que poner una música que sea agradable para tu paciente. Yo tengo la experiencia que cuando hay pacientes que van y dicen, por favor, no quiero música, apague usted la música. Ahí yo le dice, por favor, doctor, está tarareando, ¿me va a atender a mí o va a tararear? A ustedes ahora no lo sienten porque todavía son pre-colegas. Pero cuando sean colegas, la
calle está dura, muchachos. La calle está dura, está difícil. Y de ahí los odontólogos a un montón. Ojalá que la ciudad hiciera unas 50 universidades para que haya menos colegas, ¿no? Pero ustedes que recién empiezan, ¿cómo van a estar? Yo ya estoy terminando. Ustedes recién están empezando. Me quedarán de 10 años, 15 a lo mucho. Pero ustedes que les faltan 50, ¿qué van a hacer? Entonces, prevención. Para la prevención, vuelvo a repetir, hacer un protocolo de atención al paciente, ¿no? En los episodios hemorrágicos, ¿qué hacer? No perder la calma, no decir, ponte una ampolla de dicinón, una ampolla de tarcilato de cloro, de sodio, ponte carbazocromo, toma duros FBK, no sirve. Si no sabes por qué hay sangrado. Para evitar eso, hay que solicitar exámenes. Somos hoy uno de los pocos países de Latinoamérica que no pide exámenes de hemostasia cuando vamos a hacer exodosis. ¿Qué? ¿Por qué pide exámenes? En otras universidades privadas, sobre todo, le piden exámenes. Así sea una exodosis simple, mal llamada simple. Sus exámenes de sangre de hemostasia al paciente. Uy, pero va a aumentar más. El paciente paga. Es la seguridad del paciente y su seguridad, ¿no? Hay que evitar los agregantes, ¿no, verdad, doctora? Ya lo dijo ella, Coco Popolis. Ábrele la puerta, por favor. Una buena higiene dental. ¿Qué pasa, Yatín? Es que la semana pasada no ha venido, pues hoy se comienzan a las 10. Estamos terminando, ¿eh? Buena higiene dental, ¿no? Yo en la práctica les preguntaba, ¿y cuál es la diferencia básica entre la técnica de Chartres o la de Bass y la de Stigman modificada? Tanta técnica de explicación, ¿no? Eso es para niños, ¿no? De 7 años, 8 años. Pero para un adulto como yo, lo dice, suficiente día, agarra el cepillo y cepíllate como quieras, pero cepíllate. Hacer eso ya es un logro. Yo pienso eso. A mí me enseñaron así. ¿Qué técnica de Bass? Agarra un cepillo y cepíllate como quieras, pero cepíllate. Hay unos que se cepillan. Y si hacen Bass o Chartres, hacen una vez a la semana. Después de irse a dormir solamente los sábados nada más, o los domingos a la mañana, o se despierta después de la tarde. Y transfusiones plaquetarias, ¿no? Un tratamiento para la tomografía de grado, ¿no? ¿La bolsa de plaquetas cuánto tiene? Uno pregunta examen y dice hace años. ¿Cuánto tiene una bolsa de plaquetas? Porque el sangre tiene medio litro o un cuarto. ¿Cuánto tiene una bolsa de plaquetas? Siempre se acuerdan de lo que ustedes quieren tener, ¿no? 20.000 plaquetas. ¿A qué sí, doctor? Yo los cambio. Y después estas enfermedades de acá ya son rarísimas, ¿no? El déficit del factor plaquetario 3, ¿no? Es una enfermedad congénita, ¿no? Anomalías en las plaquetas son grandes, se llama la paquidermia plaquetaria, ¿no? Y los paquidermios, es algo paquidérmico, es algo grande, gigantesco. Eso es lo que tienen estos pacientes que presentan un déficit del factor plaquetario 3. ¿Está que sí? Y la que habló hoy día, pues, bueno, no, perdón, Rosicela. La púrpura trombocitopénica primaria, la enfermedad de qué? Bueno, ¿no? De etiología desconocida, como decía ¿no? No tiene carácter unitario, predominio por el sexo femenino, y en la actualidad creen que es una reacción inmunológica, ¿no? Antigeno al cuerpo, y disminuye la vida media de las plaquetas. ¿Cuánto viven las plaquetas de Giorgio? Giorgio. No, tú tienes que responder 11. Porque 11 necesita para probar el curso. 11. Tú dices 7, te pongo 7. Tú dices 9, te pongo 9. Pero la vida promedio de las plaquetas son 11. 11 días. Acuérdense, esa va a ser su respuesta en el examen. Usted pone de 7 a 10, desaprobado. Pone de 7 a 13, 20, entre 2, 10, desaprobado. Tiene que poner 11. Estoy nuevamente con el problema de la cervicardia. Debe ser por el S4, pero bueno, yo tomo mi pastilla. Algo así. ¿Y qué vamos a la clínica? Pues,
equimosis, sangrado nasal, hemorragia gingival y melena. ¿Qué viene a ser melena, yo creo? ¿La de león? ¿Qué viene a ser melena, yo? ¿Ya ves? 7 vas a tener. ¿Qué es melena, Alejandro? Sangrado al defecar. Sangrado al defecar, ¿no? ¿No? ¿Y hematuria? Sangrado al orina. Sangrado al orina, ¿no? Oye, ¿no están revisando sus hojas? Ya, no sé, Fesi, acá en esta universidad no te dije el examen de aplazado, opositorio va a ser las 20 hojas de la... En otra universidad, ¿no? En esta universidad voy a decir nuevamente, para que tengan todos iguales. Las 20 hojas en el examen de escritorio. ¿A qué sigue? ¿A qué sigue otro? Y después tenemos la púrpura trombocitopénica secundaria, que es la más frecuente y la que seguramente nosotros nos vamos a aprender alguna vez en la vida, ¿no? Cuando yo estaba haciendo una guardia en el hospital naval, llegó un marinero, un grumete de servicio militar evacuado de Vega San Lorenzo por una púrpura trombocitopénica secundaria. El doctor le había hecho un exodoncia. Para una pieza 4-6, ¿qué fuerza utilizamos, doctor? 4-6. Muy bien, doctor. O sea, había utilizado una 4-6 para hacer una exodoncia de esa pieza y hizo la compresión, se arrodillaba, decía que ya nunca iba a ser infiel, sacaba la mano y seguía sangrando, no se formaba el tapón plaquetario, sangraba, no sangraba más velocidad, solamente sangraba, la próstata no se formaba el coágulo, sangraba. Felizmente por ahí había un helicóptero, hicieron el traslado y llegaron al hospital. Yo estaba en el servicio y justo cuando lo miré, tenía aquí un chupetón. Levanté el polo y tenía varios moretones, tenía una púrpura. Entonces lo que hace primero es solicitar conteo de plaquetas. Y en el conteo de plaquetas tenía 0 plaquetas. Cero plaquetas. El muchacho se tomaba antiinflamatorios mañana, tarde y noche para evitar los dolores de los ejercicios prácticos que hacía. Y era susceptible a tener una disminución de las plaquetas. Entonces tenía una púrpura trombocitopénica secundaria a fármacos, a AIDS. ¿Y qué le hicieron a ese chico? Perdió el vaso, ¿no? Le operaron, le hicieron la genectomía. ¿Por qué le hacen la genectomía, doctora? ¿Qué tiene el vaso que ver? Es un hematocariótico, no hematocariótico, hoy día en la mañana me he dicho hematocariótico, ¿no? Le tuvieron que dar el vaso, ¿no? Le tuvieron que dar corticoides para manejar este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta? Porque después de intoxicaciones, de presión medular, por el benzol o por medicamentos. ¿Qué medicamento? AINES. ¿Ya aprendió los 10 AINES, doctora? ¿No? Quizás si tuviera esa pregunta en el examen. 10 AINES que pueden provocar púrpura trombocitopénica idiopática secundaria. ¿La que sigue o no? Y después vienen ya enfermedades más raras, ¿no? La trombocitosis, que es un aumento fugaz de las plaquetas, a diferencia de la trombocitemia, que es un aumento permanente. Habiendo más plaquetas, también hay sangrado. No por tener más plaquetas, no vas a tener sangrado, no, también hay sangrado, ¿no? Entonces, este aumento fugaz de las plaquetas se produce por infecciones, ¿no? También se puede producir por la tuberculosis del vaso, o tuberculosis esplénica, ¿no? Y no suele producir cuadros hemorrágicos principalmente. La que sigue, ¿no? Para terminar, la última. Y la trombocitemia, que es el aumento permanente de las plaquetas, asociado a la poliglobulia, asociado a cuadros neoplásicos como la leucemia, ¿no? Presenta la eritromelagia, ¿no? Y es pregunta de examen. Entonces, varias fechas, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la eritromelagia? Ahí está, ¿no? En boca, que encontramos? Sangrado gingival espontáneo y sangrado después de las exodoncias. Y con eso hemos terminado la clase, doctor. Si no me equivoco, ¿la que sigue? Listo. Perfecto. La próxima semana hacemos factura de coagulación sanguínea y la siguiente semana es su examen